Supongamos que tengo la función f de x, y en ramas igual a x por y sobre x menos y, siempre que y sea estrictamente mayor que x, y 2x si y es menor o igual que x. Esta función no es una función que haya aparecido hasta ahora en los prácticos ni en los ejemplos, pero me va a permitir tener más, que sea un poco más interesante para la distribución del dominio. Esta función, que es una función en ramas, está definida en todo el R2 porque no hay ningún par ordenado donde no se pueda calcular la función. ¿Cómo está distribuida? Dice que para los pares x, y tales que estén por debajo o sobre la primera bisectriz, es decir, esta zona del plano, la función va a valer 2x. En el resto del plano, la función se va a evaluar con la expresión x por y sobre x menos y. Entonces, si yo tengo que calcular, por ejemplo, un límite radial, propongo alguno. Si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 de f de x, x, tengo que fijarme estos puntos, ¿quiénes van a ser? X está tendiendo a 0, es decir, van a ser pares donde el x no vale 0 nunca, pero va tendiendo a él. ¿Cómo va moviéndose ese punto a medida que x tiende a 0? Va moviéndose exactamente por la primera bisectriz todo el tiempo y tendiendo hacia el origen de coordenadas. Entonces, ¿dónde voy pisando? Siempre en la primera bisectriz. Entonces, para evaluar esta función sobre esos puntos, tendré que entrar por acá, ¿sí? La rama en donde está definida como 2x. Entonces tengo el límite cuando x tiende a 0 de la expresión 2x. Y eso, como límite de una variable, es 0. Si yo quiero trabajar con la segunda bisectriz, voy a tomar puntos de la forma x menos x. Fíjense que voy a estar moviéndome por esta recta hacia el origen de coordenadas. Si yo camino de este lado, tengo que evaluarla la función como 2x. Si camino de este lado, tengo que evaluarla como x por y sobre x menos y. ¿Y de qué depende eso? Si x es positivo, yo voy a estar con puntos de este lado. Si x es negativo, voy a estar con puntos de este lado. ¿A qué se reduce en el cálculo del límite? A lo que llamamos límites laterales. Si tomo límite cuando x tiende a 0 por valores mayores, estoy diciendo que el x va a ser siempre positivo. Y este punto entonces va a estar en esta zona de la segunda bisectriz. Y entonces el límite se calcula con la expresión 2x. Mientras que si tomo el límite lateral izquierdo, es decir, por valores de x negativos, voy a estar en la segunda bisectriz, pero en esta zona. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0 por valores menores, el f se tiene que calcular
sobre x por y sobre x menos y. Y el y lo tengo que tomar como menos x. Este límite va a 0. En este límite tengo menos x cuadrado en el numerador, en el denominador tengo x más x 2x, es una indeterminación, pero que rápidamente se resuelve cancelando el x y esto también va a 0. Los laterales son iguales, entonces el límite radial por la segunda bisectriz sí existe y también da 0.